Bienvenidos al Grimorio. Historia original. Marvel, Reincarnated as Superman. Del autor. Nova escribe. Link en la descripción. Capítulo 81, Chapter 81, False Memories. Carol entró en el gran salón. En el centro de la cámara, innumerables filamentos blanco-plateados se extendían por el suelo desde debajo de sus pies, ascendiendo hasta conectarse con sus sienes. En el instante siguiente, su conciencia entró en un vasto espacio blanco. Cada vez que se reunía con la inteligencia suprema, la invadía la misma extraña sensación de familiaridad. Era como si ya hubiera experimentado algo similar mucho antes, hacía tiempo. Pero de una cosa estaba segura. No era porque ya se hubiera reunido con la inteligencia suprema. Carol abrió lentamente los ojos. En medio del mar infinito de luz blanca, una figura emergió y caminó hacia ella. Era un hombre alto con cabello rubio como el de ella. Su rostro era de rasgos definidos, apuesto, y su imponente físico irradiaba fuerza. Vestido con un traje de combate azul oscuro y una capa roja ondeando al viento tras él, desprendía un aura de autoridad indescriptible. Era el hombre que veía una y otra vez en sus sueños. ¿Quién es él? ¿Por qué es la persona que recuerdo con mayor claridad? ¿Por qué me resulta tan familiar? ¿Cómo, la familia? El hombre siguió caminando hacia ella, con la capa ondeando suavemente tras él. Es increíblemente poderoso, pensó Carol instintivamente. Vers, dijo el hombre. Inteligencia Suprema. Tu comandante me ha informado de que estás listo para participar en misiones. El hombre creado por la inteligencia suprema sonrió cálidamente. Por alguna razón, esa sonrisa hizo que Carol se sintiera como si estuviera bajo los cálidos rayos de ¿el sol? La palabra apareció de repente en su mente. El sol. ¿Qué es eso? Sí. Cuanto más intentaba Carol recordar su pasado, más doloroso se volvía. La inteligencia suprema la miró con calma. Estás luchando. Estás intentando controlar tus emociones, intentando enterrar los dolorosos recuerdos de tu pasado. Mientras hablaba, proyecciones holográficas se materializaban a su lado. Planeta tras planeta flotaba por el espacio. Durante cientos de años, los Skrulls se han expandido sin cesar, amenazando la supervivencia misma de la civilización Kree. Usted es simplemente una de sus innumerables víctimas. Tu familia, tus amigos, todo lo que tenías fue destruido por los Skrulls. La tristeza se reflejó en el rostro del hombre. Se infiltran en otros mundos disfrazándose como ellos. Se esconden entre la población antes de apoderarse de planetas enteros desde dentro. La proyección cambió. Aparecieron soldados Skrull apuntando sus armas directamente a Carol. La imagen se desvaneció. La inteligencia suprema continuó, debes dejar atrás el miedo que nació de tu pasado. Usa tu valentía. Utiliza tu ira. Protejan el imperio Kree. Y al mismo tiempo. Véngate. Carol bajó la cabeza, una profunda tristeza la invadió. ¿De verdad lo perdí todo? Por alguna razón, le dolía el corazón. Volvió a mirar a la inteligencia suprema. Mi pasado está completamente en blanco. Si tu apariencia refleja a la persona más cercana a mí, entonces, ¿por qué no puedo recordar nada? La inteligencia suprema sonrió levemente. Quizás eso sea una bendición. Te ha permitido olvidar tu doloroso pasado y convertirte en un Kree más puro. Las necesidades del imperio Kree siempre prevalecerán sobre tus deseos individuales. Cada palabra fue cuidadosamente elegida, remodelando sutilmente los pensamientos de Carol. Te hemos concedido un poder extraordinario. Para que pudieras luchar por el futuro del pueblo Kree. Detrás del cuello de Carol, el chip inhibidor incrustado en su piel comenzó a brillar tenuemente. Su mirada se tornó resuelta gradualmente mientras apretaba los puños. Anhelo la batalla. Entonces aprende a controlarte. Recuerda a tu equipo, así que no te precipites tan imprudentemente por tu cuenta otra vez. Te dimos este poder para que sirvieras al imperio, no para que desperdiciaras tu vida.
El Imperio ha soportado siglos de invasión por parte de los Skrulls. Cada recurso es valioso, por lo que debes dedicar tu esfuerzo a la civilización, cree. Y no lo olvides jamás, el poder que te hemos otorgado, también puede serte arrebatado. Una energía de color naranja dorado se encendió alrededor de los puños de Carol. No te decepcionaré. Tienes una nueva misión, ahora cúmplela con honor y excelencia, dijo la inteligencia suprema con una sonrisa. Sí. El mundo blanco se desvaneció y Carol recuperó la conciencia. Lentamente abrió los ojos y una leve sonrisa apareció en su rostro mientras se giraba y salía del gran salón. Carol abordó una nave de transporte Kree junto con el resto de su escuadrón. Eran miembros de la unidad de John Rock. ¿Una nueva misión?, preguntó uno de los soldados. Supongo que los Skrulls están causando problemas en algún lugar otra vez. Podría haber peligro. ¿Y qué? Rió un hombre de mediana edad con el pelo largo. Tenemos a Vers. Ella se encargará de todo. Habían realizado innumerables misiones con Carol. Sinceramente, aparte de ser un poco temeraria, era excepcional en todos los demás aspectos. Todos en el escuadrón se llevaban bien. Eran compañeros que habían luchado juntos en muchas batallas, y la personalidad afable de Carol hacía que fuera fácil estar con ella. Mientras no intentara involucrarlos en otro combate de entrenamiento, todos estaban contentos. Carol parecía ansiar luchar a cada instante. Lo mejor de todo era lo fáciles que se habían vuelto las misiones. La mayor parte del tiempo prácticamente podían sentarse a observar, ya que Carol siempre resolvía todos los problemas. Por supuesto, hubo momentos que pusieron nerviosos a todos. Desaparecía repentinamente en medio del combate, sin que nadie pudiera encontrarla. Luego, cuando finalmente la alcanzaban, estaba sentada sobre una pila de cadáveres enemigos, comiendo tranquilamente. Esa era otra cosa que todos recordaban de Carol. Le encantaba comer y siempre parecía tener comida en las manos. Incluso durante las batallas, tenía caramelos en la boca, y cada vez que hablaba por el canal de comunicación, sus palabras a menudo salían amortiguadas porque seguía masticando. HMPH. La francotiradora que estaba a su lado resopló con evidente desdén. Era una de las dos únicas mujeres del equipo, y la única que trataba a Carol con frialdad de forma constante. A Carol no le importaba en absoluto. Quizás la mujer simplemente estaba celosa de que ella fuera más guapa y más fuerte, después de todo, le había robado todo el protagonismo. Entre risas y conversaciones informales, la nave finalmente despegó. Tras atravesar un agujero de gusano, llegaron a su destino. Césped. Antes de que el pelotón desembarcara, John Rock reunió a todos. Nuestro objetivo es rescatar a la gente de inteligencia Kree, SOH-LAR. Los Skrulls han ocupado otro mundo fronterizo. La flota de Ronan proporcionará cobertura bombardeando la región sur. Nuestro trabajo es sencillo. Encuentren a SOH-LAR, rescátenlo y retírense antes de que los Skrulls tengan tiempo de organizar una respuesta. Observó a su alrededor, al equipo. ¿Comprendido? Comprendido. Entiendo. Ningún problema. El ambiente dentro del equipo se mantuvo relajado. Algunos incluso contaron chistes, ya que era su manera de aliviar la presión antes del combate. Al fin y al cabo, al luchar contra los Skrulls, un solo descuido bastaba para acabar con la vida. El anterior miembro de su escuadrón había muerto en combate, y por eso Carol se había unido al equipo. Desde su llegada, sin embargo, no habían sufrido ni una sola baja. Todas las misiones se habían completado sin contratiempos. Aún así, la presión previa a la batalla nunca desaparecía del todo. John Rock alzó la voz. Todos. Esta misión no puede fracasar. SOH-LAR posee una gran cantidad de información clasificada del Imperio, y si esa información cae en manos Skrull, las consecuencias serán catastróficas. Así que, mantén la concentración. Sin descuidos. Dio una palmada. En cuanto a los habitantes nativos de Torfa, déjenlos en paz. Eviten el contacto innecesario. No tenemos forma de saber si son civiles o Skrulls disfrazados.
Al ver la seriedad reflejada en los rostros de todos, John Rock asintió con satisfacción. Está bien. Desalojar. Por los cree. Por los cree. Justo antes de que todos abandonaran el transporte, John Rock detuvo a Carol. No has luchado contra los Skrulls muy a menudo. No tienes mucha experiencia tratando con ellos. Esta vez no sean imprudentes y tengan cuidado. No se parecen en nada a los enemigos a los que se han enfrentado antes, así que deben trabajar en equipo. Lo sé. Carol respondió con pereza. Tenía absoluta confianza en sus propias fuerzas. Además, John Rock decía lo mismo antes de cada misión. ¿Y acaso no las había completado todas a la perfección? Quédate detrás de mí y relájate. Yo me encargaré de todo. Se guardó ese pensamiento para sí misma. Si lo hubiera dicho en voz alta, John Rock probablemente la habría regañado durante otros 10 minutos. Desalojar. Uno tras otro, los miembros del escuadrón saltaron del vehículo de transporte. Chicos, si les gustaron los capítulos, dejen algunos comentarios y piedras. Y si quieres capítulos adicionales, no olvides visitar mi página de Patreon. Lleva 30 capítulos de ventaja respecto a la novela web y los capítulos son bastante largos, así que puedes echarle un vistazo. Patreon.com/Nova escribe. Simplemente elimine todos los espacios y luego busque. Capítulo 82, Chapter 82, Siblings Reunion. El buque insignia ya había completado su bombardeo y regresó a la flota. El escuadrón de John Rock desembarcó en una zona de aguas poco profundas. En cuanto todos desembarcaron, la francotiradora del equipo, Menova, la mujer a la que nunca pareció caerle bien Carol, se dirigió inmediatamente a un terreno elevado para vigilar la zona. El resto del escuadrón avanzó junto. Dado que era la primera vez que Carol luchaba contra los Skrulls, se obligó a ser un poco más paciente de lo habitual y se quedó con el grupo principal. Aún así, ella seguía pavoneándose con confianza al frente de la formación. «Minerva, ¿me recibes?», preguntó John Rock a través del canal de comunicación del escuadrón. No hubo respuesta. Lo intentó de nuevo, pero seguía habiendo silencio. Probablemente los Skrulls habían bloqueado sus comunicaciones. Poco después, se encontraron con un grupo de habitantes nativos de Torfa. «Sujétalo». John Rock alzó la mano, indicando a todos que se detuvieran. No podemos confirmar si son realmente nativos o Skrulls disfrazados. Tomaremos otra ruta. Uno de los soldados frunció el ceño. Si tomamos un desvío, tardaremos mucho más en llegar al templo. La seguridad es lo primero, respondió John Rock con firmeza. Carol ya había llegado al límite de su paciencia. Sin decir una palabra más, se lanzó hacia adelante. Primero me dirijo al templo. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció en la distancia. Cifras. Al verla desaparecer, John Rock solo pudo suspirar con impotencia. Sigamos adelante. Si perdemos el contacto, reagruparnos en el transporte. Poco después, el equipo de John Rock acabó encontrándose con los nativos de Torfa, y antes de que se dieran cuenta, ambos bandos estaban enredados en una lucha caótica. Carol llegó al antiguo templo. Allí, divisó a alguien acurrucado bajo una pesada capa. Ese se parece a S.O.H. Lar. Ya había visto su fotografía antes. Acercándose, confirmó la identidad de la persona. Aún así, por precaución, intercambió con él el código de autenticación CREE. Todo encajaba a la perfección. Así que, satisfecha, Carol se sentó tranquilamente a su lado. Los códigos de identificación del Imperio CREE nunca habían sido vulnerados, por lo que no tenía ningún motivo para dudar de él. ¿Cómo te encuentras? ¿Todavía puedes caminar? Te sacaré de aquí en un minuto. Mientras hablaba, un pensamiento completamente diferente le pasó por la cabeza. Esta misión es aburridísima. Es demasiado fácil. Todavía no he visto ni un solo Skrull, y ya está a punto de terminar. Ni siquiera he tenido la oportunidad de pelear. ¡Qué pérdida! En ese preciso instante, la voz de John Rock resonó repentinamente a través de su comunicador.
Carol apenas había prestado atención cuando el hombre que estaba a su lado se movió. Una descarga eléctrica recorrió su cuerpo y todo se volvió negro. Cuando Carol volvió a abrir los ojos, un fuerte dolor de cabeza la asaltó. Sentía como si algo hubiera estado hurgando en su cerebro y se encontró inmovilizada en una plataforma de operaciones. ¿Hemos conseguido algo útil?, preguntó una voz desconocida. Hasta ahora solo hemos confirmado una cosa, respondió otra voz. El Dr. Lawson sigue en el planeta C-53. Luego diríjase a la C-53. Y sigan cavando. Necesitamos más información. La primera voz habló con decisión. Carol comenzó a canalizar su energía cósmica en secreto. En el instante en que un Skrull se acercó y le presionó un dispositivo contra la frente, ella estalló en acción. Las ataduras se hicieron añicos. Saltó de la mesa y le propinó una patada potentísima al Skrull, lanzándolo por los aires. Sin perder un segundo, agarró a otro Skrull, que parecía ser su líder, y lo inmovilizó con una llave de estrangulamiento. ¿Qué me has hecho?, Carol exigió. Poco. Simplemente examinamos sus recuerdos. El líder Skrull respondió con calma a pesar de estar retenido como rehén. Parece que los Kree te han afectado bastante la mente. Carol se quedó paralizada, su agarre se aflojó instintivamente. El líder Skrull se soltó de inmediato y saltó hacia atrás. Atrápenla. Una horda de Skrull se abalanzó sobre Carol desde todas direcciones. Al ver el mar de enemigos que la rodeaba, Carol sonrió. Me preguntaba dónde iba a encontrar una pelea. Ignoró todo lo que el Skrull le acababa de decir. Ya habría tiempo para pensarlo después. Primero, los derrotaría a todos y, una vez que estuvieran tirados en el suelo, obtendría todas las respuestas que quisiera. Además, los Skrulls eran conocidos por ser mentirosos. ¿Quién sabía si algo de lo que decía ese tipo era cierto? Aunque sus muñecas seguían atadas con grilletes metálicos, a Carol no le importaba en lo más mínimo. Por el contrario, estaba entusiasmada, pues nada la emocionaba más que una buena pelea. Aceleró directamente hacia el centro de los Skrulls. Puñetazos, patadas, codazos, iban por todas partes, y cuando tenía las manos y los pies ocupados, simplemente golpeaba a la gente con la cabeza. La batalla terminó casi tan rápido como empezó. En cuestión de segundos, todos los Skrull presentes habían quedado inconscientes. Solo una había escapado, la líder a la que había tomado como rehén al principio. No supusieron un gran desafío. Carol activó sus poderes al máximo. Una energía dorada anaranjada brotó de sus manos atadas, destrozando las gruesas ataduras de metal. Finalmente libre, flexionó los dedos y apretó ambos puños. La verdadera lucha no ha hecho más que empezar. La emoción se reflejaba en su voz. Sentía como cada célula de su cuerpo cobraba vida. Era una nave enorme, así que seguramente había muchos más Skrulls a bordo. Sí, eran un poco débiles, pero eran muchos y eso le bastaba. Atravesó los pasillos a toda velocidad, y cada Skrull con el que se encontraba caía al suelo antes incluso de que tuviera tiempo de reaccionar. Atravesó la nave sin que nadie pudiera detenerla. Finalmente, llegó a la bahía de cápsulas de escape. Allí se encontró con el mismo líder Skrull. Estaba a punto de lanzar una cápsula de escape. Como era de esperar, Carol no iba a dejar que escapara. Dio un paso al frente y extendió la mano para sacarlo de allí. Al ver que no tenía ninguna posibilidad de escapar por la fuerza, el Skrull gritó de repente. Daniel. Había visto ese nombre incontables veces mientras rebuscaba en los recuerdos de Carol. Aparecía una y otra vez. Así que, sin nada que perder, se arriesgó. El nombre familiar impactó a Carol como un rayo. Se quedó paralizada. Sentía como si hubiera pronunciado ese nombre todos los días. Estaba grabado a fuego en algún lugar de su corazón, pero por mucho que buscara, no lograba recordar a quién pertenecía. Aprovechando su silencio atónito, el Skrull cerró la escotilla de golpe. La cápsula de escape despegó inmediatamente. Mientras se alejaba, no pudo evitar sentir amargura.
Creía haber conseguido un gran botín. En cambio, había capturado a un monstruo. Una sola mujer había derrotado a todos a bordo de un buque de guerra. ¡Qué pérdida tan increíble! Para cuando Carol volvió en sí, la cápsula ya se alejaba a toda velocidad. Con su personalidad impulsiva, solo había una respuesta posible: ir tras él. Sacó a otro Skrull de una cápsula de escape cercana que se preparaba para el lanzamiento. Sin dudarlo, se metió dentro. A Daniel lo habían echado de casa. ¿La razón? Había logrado poner a Susan completamente nerviosa y alterada emocionalmente, pero luego fue incapaz de llevar las cosas hasta el final. Frustrada hasta la médula, Susan finalmente perdió la paciencia y lo echó. Sin otro lugar a donde ir, Daniel suspiró lastimosamente. Compadeciéndose de sí mismo, se puso su nuevo traje de vibranio y decidió visitar a San en busca de consuelo. Hacía poco que había adquirido este nuevo conjunto. De hecho, apenas lo había usado un par de veces. Hoy era la oportunidad perfecta para estrenarlo. El simple hecho de recordar la expresión de exasperación del rey T'Chaka hizo que a Daniel le dieran ganas de reír. Desde que todos se habían familiarizado mucho más entre sí, las formalidades habían desaparecido gradualmente. Como resultado, Daniel se vio obligado a hacer cada vez más viajes a Wakanda para tomar prestadas cosas. En la actualidad, incluso tenía una sección entera dedicada a guardar trajes de vibranio junto con la ropa normal. Cada vez que abría su armario y lo veía cada vez más lleno, no podía evitar sentir una profunda felicidad. El atuendo que llevaba hoy no era su traje de combate habitual. Era un traje de color blanco dorado. El traje brillaba con un reluciente acabado blanco dorado, complementado por una capa blanca del mismo color con bordes dorados. Lucía increíblemente majestuoso. La presencia que desprendía era de otro nivel. Al usarlo, Daniel parecía menos un superhéroe y más un dios descendiendo a la tierra. Tras disfrutar de una siesta reparadora bajo los rayos del sol, Daniel finalmente voló de regreso a la tierra al día siguiente. Mientras descendía a través de la atmósfera terrestre, miró a su alrededor distraídamente para matar el tiempo. Entonces vio a la persona en la que había estado pensando todos los días. Sus ojos se abrieron de par en par por la emoción y, sin dudarlo un instante, se lanzó hacia ella a toda velocidad. Carol estaba hablando en ese momento con Nick Fury. Su conversación había derivado hacia el tema de los soldados interestelares, y las historias que ella contaba hicieron que tanto Fury como el agente que estaba a su lado, Phil Coulson, se rieran a carcajadas. De repente, una violenta ráfaga de viento azotó la zona. La fuerza era tal que ninguno de los dos pudo mantener los ojos abiertos. Cuando finalmente lograron entrecerrar los ojos a través del viento, vieron a alguien flotando silenciosamente en el cielo. Un hombre ataviado con un magnífico traje blanco dorado, con una capa blanca y dorada ondeando tras él al viento. Sus rasgos eran de una perfección casi inverosímil, como si hubieran sido esculpidos por las manos de un maestro escultor. Ese mismo pensamiento cruzó por la mente de Fury y Coulson. ¿Es él, un dios? Daniel se quedó suspendido frente a Carol antes de descender lentamente al suelo. Observó el rostro familiar que tanto había echado de menos. Su expresión se suavizó. Con una sonrisa cálida y amable, dijo: Villancico. Por fin has vuelto. Menudo final de infarto. Ahora, si les gustó el capítulo, dejen algunos comentarios y piedras, y apuntemos a 1000 piedras para el capítulo extra. Y si quieres capítulos adicionales, no olvides visitar mi página de Patreon. Lleva 30 capítulos de ventaja respecto a la novela web y los capítulos son bastante largos, así que puedes echarle un vistazo. Patreon.com/Nova escribe. Simplemente elimine todos los espacios y luego busque. Capítulo 83, Chapter 83, Lost Identity. ¿Daniel? Carol contempló el rostro familiar que tenía delante y, sin pensarlo dos veces, pronunció su nombre en voz baja. Había visto ese rostro incontables veces en sus sueños. Si no soy yo, ¿quién más podría ser?, respondió Daniel con una sonrisa. Después de 6 largos años, por fin estaba de nuevo frente a Carol, y la alegría que sentía en ese momento era casi imposible de ocultar.
Vamos, te llevaré a un buen sitio para comer. Y ya que estamos, te voy a presentar a mi novia. Te garantizo que jamás adivinarás quién es. Nos iremos a Nueva York. Compré una casa allí. Hizo una pausa antes de añadir, y una cosa más, ahora soy rico. Entre risas, Daniel extendió la mano para llevarse a Carol consigo, ignorando por completo a las dos personas que estaban cerca. Nick Fury. Pete Coulson. Daniel los reconoció a ambos de inmediato, pero en ese momento no tenía ningún interés en hablar con ninguno de los dos, ya que, comparados con Carol, estos dos ni siquiera merecían una segunda mirada. Carol retrocedió instintivamente, evitando su mano. Esperar. Ella lo miró seriamente. ¿Quién eres? ¿Y cuál es exactamente nuestra relación? Daniel parpadeó confundido. Soy tu hermano. Se rió como si ella acabara de contar el chiste más gracioso del mundo. ¿En serio? ¿Pasas 6 años en el espacio, vuelves y ya te has olvidado de mí? Todavía no se había dado cuenta de que Carol había perdido la memoria. Para él, simplemente estaba bromeando. Ya basta de bromas. Vamos. Estoy deseando que conozcas a mi novia, te vas a quedar totalmente impactado. Ah, claro. De repente, pensó en algo. ¿Encontraste novio durante estos 6 años? Y por favor, no me digas que es un extraterrestre feo que parece un monstruo. Las palabras brotaron una tras otra, pues simplemente tenía demasiado que contarle después de 6 años separados. Carol negó con la cabeza en silencio. Lo lamento. No entiendo de qué estás hablando. Yo, no puedo recordar mi pasado. La sonrisa de Daniel desapareció lentamente. ¿Has perdido la memoria? Él la miró fijamente. ¿No estás bromeando? No, respondió Carol con total seriedad. Al ver que ella no estaba fingiendo, la sonrisa en el rostro de Daniel desapareció por completo, su expresión se volvió sombría y, poco a poco, la frustración comenzó a aparecer en sus ojos. ¿Cómo pudiste perder la memoria? Le resultaba casi imposible de creer. Era esto a lo que se refería el anciano. Dijo que el futuro de Carol mejoraría. Esto, es mejor. La frustración de Daniel afloró. De repente sintió como si el anciano lo hubiera engañado, así que, respirando hondo para calmarse, preguntó. ¿Puedes contarme todo lo que sucedió durante estos últimos 6 años? Por razones que no podía explicar, Carol confió instintivamente en el hombre que tenía delante y apenas había abierto la boca para responder cuando. Disculpe. Nick los interrumpió. Disculpen que interrumpa su conversación. Pero esta señora, literalmente, cayó del cielo y destrozó una tienda de alquiler de videos, así que tenemos que llevarla para interrogarla. Mientras hablaba, Fury sacó su identificación y se la mostró a Daniel. Formamos parte de la División Estratégica de Intervención, Aplicación de la Ley y Logística para la Seguridad Nacional. Y agradeceríamos su cooperación. Daniel ni siquiera se molestó en mirar la insignia. Vete ya. Su voz estaba llena de irritación, pues ya estaba de muy mal humor. Tenemos la autoridad. Antes de que Fury pudiera terminar de hablar, Daniel lo interrumpió. Nadie en la Tierra ha tenido jamás la autoridad para obligarme a cooperar con una investigación. No me importa a qué agencia de seguridad pertenezca. Estoy ocupado ahora mismo. Luego, tras una breve pausa, añadió, si yo fuera usted, llamaría a su director antes de tomar otra decisión. Díselo a tu director. Mi nombre es Daniel Danvers. Durante los últimos 6 años, Daniel nunca se había molestado en ocultar sus habilidades. Si los satélites querían vigilarlo, que lo hicieran. Mientras no lo vigilaran las 24 horas del día, le daba igual. De hecho, no era malo que los gobiernos de la Tierra supieran exactamente lo poderoso que era. De esa forma, menos idiotas irían a buscar problemas, lo que les ahorró a todos muchos dolores de cabeza innecesarios. A estas alturas, todos los gobiernos importantes del planeta conocían un hecho simple: había alguien en este planeta al que no podían permitirse el lujo de provocar.
Sin decirlo explícitamente, ambas partes habían desarrollado un entendimiento tácito. Tú no te metas conmigo, y yo no me meteré contigo. Quizás debido a lo abrumadora que había sido la llegada de Daniel, Fury no discutió más, en cambio, sacó su teléfono y llamó a su director. El teléfono que tenía en la mano era uno de los teléfonos inteligentes de última generación de Future Technology. Tal como había dicho Daniel, en estos días era muy rico. Una vez establecida la llamada, Fury explicó brevemente la situación antes de mencionar el nombre de Daniel, y el director dio una respuesta sencilla. Lo entiendo, ahora ya no necesitas involucrarte. La misión ha terminado. La línea se cortó. Fury bajó el teléfono lentamente, mientras la decepción le invadía el corazón. Tenía la intuición de que se encontraba en el umbral de otro mundo. Un mundo oculto que la gente común desconocía, pero su superior le había ordenado que se marchara. Aún reacio a irse, Fury regresó a su coche y observó en silencio a Daniel y Carol desde la distancia. Ahora que nadie nos interrumpe. Daniel se volvió hacia Carol. Cuéntame todo lo que pasó durante estos últimos 6 años. Carol relató obedientemente todo lo que había vivido desde que dejó la Tierra. Daniel escuchó en silencio de principio a fin. Entonces. Ahora te llaman ver si te has convertido en una Cree, preguntó después de que ella terminara. Carol frunció el ceño. Siempre fui un Cree. Ella respondió como si fuera lo más natural del mundo. Mierda. Daniel estalló. Todo eso es una farsa. Eres mi hermana biológica. Y tus poderes no fueron un regalo del maldito imperio Cree. Fui yo quien te llevó a Wakanda para que vivieras a costa mía. La rabia invadió a Daniel, y en ese instante, lo único que deseaba era volar directamente hacia Ala. Quería destrozar con sus propias manos a esa supuesta inteligencia suprema. De hecho, por un momento aterrador, incluso quiso borrar de la existencia a todo el imperio Cree, pero el último vestigio de su racionalidad lo detuvo, porque destruir toda una civilización por esto, era una línea que se negaba a cruzar. Daniel colocó suavemente ambas manos sobre los hombros de Carol. Mirándola directamente a los ojos, habló lentamente. Escúchame, te llamas Carol Danvers y eres una humana de la Tierra, no una maldita Cree. Tu familia sigue viva, y tus amigos también. No has perdido a nadie, así que todo lo que te contaron sobre tu pasado era mentira. Daniel hizo todo lo posible por reprimir la furia que ardía en su interior, y su voz se mantuvo lo más suave posible. Carol bajó la cabeza. No sé si lo que dices es verdad, pero me duele muchísimo la cabeza. Siento como si, se llevó una mano a la sien, hay alguien dentro de mí que me dice que tienes razón. Pero. Dudó. Los últimos 6 años, y la inteligencia suprema. Incapaz de continuar, se cubrió el rostro con las manos, agarrándose la cabeza. Siento que la cabeza me va a explotar. Verla así le partía el corazón a Daniel, ya que desde que eran niños nadie había lastimado jamás a Carol. Bueno, aparte de él mismo. Aunque, cada vez que Daniel la había lastimado, había sido porque Carol insistía en desafiarlo y recibir una paliza justa, así que ella misma se lo había buscado. Pero esto era diferente. Cree. Inteligencia suprema. Daniel repitió esas palabras en voz baja. Hizo una promesa silenciosa. Una vez que Carol se recuperara, iría personalmente a Ala y reduciría a la inteligencia suprema a escombros. ¿Cómo se atrevía a lavarle el cerebro a su hermana? Entonces, otra persona vino a la mente. El anciano. En ese momento, Daniel no deseaba nada más que volar a Kamar Tach y arrasar con todo. Esa mujer le había mentido, le había asegurado que el futuro de Carol mejoraría. Pero al mirar a Carol ahora, no veía absolutamente nada que hubiera mejorado. No te fuerces. Daniel la consoló con ternura. Iremos paso a paso. Carol pareció aferrarse a la primera excusa que se le ocurrió. Todavía tengo una misión. Los Skrulls y John Rock llegarán pronto. Los ojos de Daniel se entrecerraron peligrosamente. Bien. Su voz era terriblemente fría. Cuando llegue aquí, finalmente conocerás la verdad.
Ya lo tenía decidido, en cuanto llegara John Rock, lo golpearía hasta dejarlo medio muerto. Luego lo obligaría a confesarlo todo. Carol le advirtió instintivamente. Traerá un equipo de ataque de élite y podrá solicitar la intervención de las naves de guerra acusadoras en cualquier momento. Esas naves tienen la potencia de fuego suficiente para destruir un planeta entero. Daniel sonrió, pero no fue una sonrisa cálida. No te preocupes. Aunque el Imperio cree traiga hasta el último resquicio de su fuerza militar, todos vendrán aquí, y ninguno regresará. Sus ojos se volvieron fríos. Les haré entender el precio de lastimar a mi hermana. Se van a arrepentir. Capítulo 84, Chapter 84, Carol's Awakening, Bonus. ¿Cuándo llegará el barco de John Rock? Preguntó Daniel. En ese momento, apenas se contenía para no darle una paliza a alguien. Según lo que Carol le había contado, la fisiología de los Kree era excepcionalmente resistente. Daniel ya había decidido que cuando llegara John Rock, lo agarraría por la pierna y lo estamparía contra el suelo unas cuantas docenas de veces. Entonces empezaba a hacer preguntas. Maldito seas. Se supone que eres un guerrero de élite, ¿no? No te mataré, simplemente te dejaré lisiado y me aseguraré de que pases el resto de tu vida en una silla de ruedas. Probablemente será otro día, respondió Carol con sinceridad. Primero busquemos una cafetería. Quiero que me cuentes todo con detalle. Antes, ella solo le había dado un breve resumen de los últimos 6 años, pero aún había muchísimas cosas que él desconocía. Después de todo, Daniel era un acosador de hermanos sin complejos. Estar parado en medio de la calle vestido así atraía demasiada atención. Su traje blanco dorado y el traje de combate Kree de Carol prácticamente clamaban por ser admirados. Un lugar privado sería mucho mejor. Además, ahora era rico, así que alquilar un café entero por un tiempo le costaría prácticamente nada. De acuerdo, asintió Carol sin dudarlo, ya que ella también tenía muchas preguntas que quería hacerle a Daniel. En cuanto a perseguir a los Skrulls, hacía mucho tiempo que había dejado de pensar en ello. Por primera vez en 6 años, finalmente tuvo la oportunidad de descubrir la parte desconocida de su pasado, y no iba a dejar escapar esa oportunidad. Y desde el momento en que vio a Daniel hoy, confió en él instintivamente. Los dos se dirigían a una cafetería cercana cuando una mujer apareció de repente en la azotea de un edificio cercano. Ella alzó un arma de aspecto extraño y les disparó. Gracias a sus reflejos, ni Daniel ni Carol iban a ser alcanzados, así que ambos esquivaron el disparo con facilidad. Skrull. Carol reconoció inmediatamente al atacante, y en cuanto habló, salió corriendo tras ella. Daniel fue aún más rápido, regresando antes de que Carol apenas hubiera dado 2 pasos. Colgando de una mano estaba un Skrull de piel verde que ya había recuperado su verdadera forma. Al ver esto, Carol hizo un puchero con disgusto. Él era mío. Fuiste demasiado lento. Daniel se encogió de hombros. Han pasado años y sigues igual de débil. A pesar de la amnesia de Carol, las dos retomaron con naturalidad la forma en que siempre habían interactuado durante su infancia. Algunos hábitos simplemente no se pueden borrar con recuerdos olvidados. Simplemente no estaba preparada, argumentó Carol con terquedad. Ah, sí, dijo Daniel con una sonrisa burlona. Un debilucho sigue siendo un debilucho. ¿De verdad creías que pasar unos años en el espacio significaba que finalmente podrías vencerme? Sigue soñando. Las habituales discusiones volvieron al instante y, curiosamente, mejoraron el estado de ánimo de Daniel. Tú. Carol quería refutarlo, pero la evidencia colgaba literalmente de la mano de Daniel. Después de contenerla por un momento, finalmente resopló. Ya verás. Un día te golpearé tan fuerte que acabarás volando directo hacia el sol. Apenas había pronunciado esas palabras cuando se quedó paralizada, pues, por alguna razón, aquella frase le resultaba increíblemente familiar. Era casi como si se las hubiera dicho innumerables veces. Daniel soltó una risita. J.E. Alfeñique.
Aunque pasaras otros 1000 años vagando por el universo, seguirías sin poder atravesar mis defensas. Hacía demasiado tiempo que no podía burlarse de Carol de esa manera, así que, naturalmente, no mostró ninguna piedad. Ya verás. Carol lanzó una última amenaza antes de quedarse en silencio. En ese momento, su orgullo había sufrido un duro golpe. Ella era fuerte, ¿no? En Ala, nunca había perdido un combate individual. Bueno, salvo Ronan, a quien nunca se había enfrentado en batalla, todos los guerreros Kree de élite contra los que había luchado habían sido derrotados por ella. Estaré esperando. Daniel lucía una expresión insoportablemente engreída, y Carol consideró seriamente la posibilidad de dispararle un rayo de energía en la cara. Vamos, vayamos a la cafetería. Por suerte, aún era temprano. Al llegar a la cafetería, Daniel simplemente dejó su tarjeta bancaria sobre el mostrador y alquiló todo el local. El dueño casi sufre un infarto. Durante los últimos años, mucha gente común había presenciado a Daniel usando sus poderes. Sin embargo, por alguna razón, nunca se había difundido ninguna noticia sobre él, porque claramente alguien estaba limpiando las consecuencias entre bastidores. Para entonces, Daniel ya se había acostumbrado mucho al proceso. Después de que se sentaron, el tembloroso dueño del café le sirvió personalmente 2 tazas de café antes de retirarse rápidamente lo más lejos posible. Tras dar un sorbo, Daniel preguntó, entonces, cuéntame sobre los Skrulls. Carol apenas había comenzado a hablar, ¿los Skrulls son? Antes de que pudiera terminar su frase, un portal circular lleno de chispas doradas se abrió repentinamente junto a su mesa, y una figura elegante salió de él. El anciano. Ella sonrió dulcemente. Ha pasado mucho tiempo, Daniel. Daniel la miró con evidente fastidio. ¿De verdad tienes la desfachatez de presentarte? Estaba pensando en visitar Kamar Taj. El anciano sonrió con complicidad. Ah. ¿Y tenías pensado destrozar mi santuario? Exactamente. Daniel respondió en su interior. Sin embargo, no lo hizo en voz alta, al menos no todavía, porque aún no se sentía lo suficientemente seguro como para enfrentarse directamente al anciano. Aunque podía sentirlo. Una vez que lograra su próximo avance, ya no tendría que temerle a esa mujer. Cuando llegara ese día, sin duda haría algunas cosas. Me mentiste, se burló Daniel. ¿Así que a esto te referías cuando dijiste que Carol mejoraría mucho? Me habría convenido más que me hubieras dicho dónde estaba hace 6 años para poder haber ido a buscarla yo mismo. Mírala. Apenas se ha vuelto más fuerte, y es incluso más tonta que antes. Daniel señaló a Carol con el dedo acusador. La frente de Carol se llenó inmediatamente de líneas negras, mientras le lanzaba una mirada de enfado. ¿Quién es el tonto? El anciano simplemente sonrió. No necesariamente. Había un tono burlón en su voz. Ya te lo dije. He estado deseando que llegara el día en que ustedes dos se volvieran a encontrar y por eso estoy aquí. Daniel suspiró. ¿Qué hay que esperar? Carol no recuerda absolutamente nada de su pasado, y ya me duele la cabeza tratando de entenderlo. Entonces no pudo resistirse a añadir un golpe más. Imagínate a alguien de varios cientos de años mintiéndole a un niño. En opinión de Daniel, aún se le consideraba un niño. Sus instintos kryptonianos le recordaban constantemente que todavía se encontraba en una etapa de desarrollo inmadura, y que solo después de su próxima evolución alcanzaría la verdadera adultez. Así que, dijo el anciano con una sonrisa. He venido a solucionar tu problema. Los ojos de Daniel se iluminaron al instante. ¿Tienes alguna manera? Ella lo miró con calma. Soy un hechicero, que ha practicado durante varios cientos de años. Hizo hincapié deliberadamente en las últimas palabras. Sí, sí. Eres el hechicero supremo y eres increíble. Ahora, por favor, date prisa y ayuda a Carol a recuperar sus recuerdos. La actitud de Daniel cambió tan rápidamente que casi rozó la desvergüenza, pero la anciana ignoró por completo sus halagos.
Su expresión permaneció inmutable mientras, lentamente, levantaba un dedo y tocaba suavemente la frente de Carol. Recuerda con atención tu pasado. En el instante en que la yema del dedo del anciano hizo contacto, innumerables fragmentos de recuerdos inundaron la mente de Carol. Las imágenes desfilaban ante sus ojos una tras otra. Tras un largo rato, abrió lentamente los ojos, y al instante las lágrimas brotaron de ellos. Recuerdo. Lo recuerdo todo. Lo recordaba todo. Su voz temblaba de emoción. Por fin, el vacío que había atormentado sus recuerdos durante 6 años había desaparecido. La anciana simplemente sonrió mientras la observaba. Carol tardó varios instantes en calmarse. Gracias. Era mi responsabilidad, dijo el anciano con una suave sonrisa. Hace 6 años le hice una promesa a alguien. Le dije que cuando su hermana regresara, se convertiría en alguien verdaderamente extraordinaria, y yo simplemente estoy aquí para cumplir esa promesa. Daniel cruzó los brazos. Sigo sin ver qué tiene de extraordinario. Murmuró algo con disgusto desde un lado, pero la anciana lo ignoró por completo, en cambio, miró hacia Carol. Cierra los ojos y siente con atención el poder que reside en tu interior. Es mucho más de lo que parece. Al oír eso, Carol cerró los ojos obedientemente. Poco a poco, una luz naranja dorada comenzó a irradiar de su cuerpo. Daniel se frotó la barbilla. Tiene un aspecto impresionante. Aunque no tengo ni idea de si realmente es útil. El anciano continuó. Profundiza. Explora tu poder. Puedes volverte aún más fuerte, mucho más fuerte. Solo ten fe en ti mismo. Carol lanzó un grito repentino, y su cabello dorado se erizó. Luego abrió los ojos y una brillante luz blanca resplandeció en su interior. Su cuerpo se elevó lentamente en el aire. Vaya. Daniel parpadeó, sorprendido, mientras el anciano asintió levemente. Continuar. El halo que rodeaba a Carol se hacía cada vez más brillante, y pronto, a la gente común le resultó imposible mirarla directamente. Tras un instante, Carol abrió lentamente sus ojos brillantes y se giró hacia Daniel. Una sonrisa de confianza se dibujó poco a poco en su rostro. Vamos, pelea conmigo. Antes de que Daniel pudiera responder, ella se lanzó hacia él como un cometa. Los dos irrumpieron en la cafetería en un instante, y una fracción de segundo después, ya habían desaparecido en el espacio exterior. Al ver a los hermanos desaparecer en la distancia, la anciana sonrió para sí misma. Ya te lo dije. He estado deseando que llegara el día en que ustedes dos se volvieran a encontrar. Ann, ¿quién crees que va a ganar? Haz tus apuestas. Daniel. Villancico. Chicos, si les gustaron los capítulos, dejen comentarios y votos. Además, hoy propongamos llegar a los 200 votos. Y si quieres capítulos adicionales, no olvides visitar mi página de Patreon. Lleva 30 capítulos de ventaja respecto a la novela web y los capítulos son bastante largos, así que puedes echarle un vistazo. Patreon.com/Nova escribe. Simplemente elimine todos los espacios y luego busque. Capítulo 85, Chapter 85, Some Things Never Change. Pequeño mocoso. Llevo años queriendo darte una paliza. La confianza de Carol se disparó, pues el inmenso poder que recorría su cuerpo la hacía sentir absolutamente invencible. Así que, sin darle tiempo a Daniel a reaccionar, lo agarró y salió disparada directamente fuera de la atmósfera terrestre. Daniel parpadeó confundido. ¿Qué acaba de pasar? Todavía estaba intentando asimilarlo todo. Un segundo antes, Carol había estallado repentinamente con un poder inmenso, y ahora lo había arrastrado hasta el espacio. ¿Cómo se volvió tan fuerte de repente? Daniel estaba realmente desconcertado. La anciana apenas había pronunciado unas pocas frases. Carol había comenzado a brillar y luego lo había arrastrado lejos de la tierra. ¿Acaso todo ese proceso duró más de un segundo? ¿En serio? Hace un minuto me estaba burlando de ella, diciendo que todo ese brillo parecía impresionante pero que en realidad no era útil,
Y ahora me han demostrado que estaba equivocado y la realidad me ha dado una bofetada en la cara. A Daniel le pareció completamente absurdo. Había pasado más de 10 años absorbiendo la luz del sol antes de alcanzar su nivel actual de fuerza. Mientras tanto, Carol simplemente había recibido algunos consejos del anciano y de repente se volvió tan poderosa. No tenía ningún sentido y era demasiado ridículo. Los hermanos flotaban silenciosamente en el espacio, separados por unos 12 metros. Luchemos. Carol alzó una mano y articuló las palabras. En el vacío del espacio no se oía ningún sonido, pero Daniel la entendió perfectamente. Ahora que Carol había recuperado sus recuerdos y despertado un poder aún mayor, lo primero que quiso hacer al abrir los ojos fue luchar contra Daniel. Se había olvidado por completo del Skrull que estaba en la cafetería, y hoy, pasara lo que pasara, se vengaría. Ella aún recordaba todas las veces que había desafiado a Daniel cuando eran más jóvenes, y todas las peleas habían terminado de la misma manera. Daniel se encontraba perfectamente bien, mientras tanto, a ella se le hinchaban los puños de tanto golpearlo. También recordaba que Daniel la llamaba constantemente debilucha, e incluso lo había vuelto a decir hacía un momento. Con el carácter impulsivo de Carol, era imposible que lo dejara pasar. Por fin tenía la oportunidad de vengarse, y hoy iba a saldar cuentas. Daniel observó su expresión de suficiencia y simplemente le hizo una seña con un dedo. Dale. ¿Quién le tiene miedo a quién? Para él, Carol por fin parecía lo suficientemente resistente como para sobrevivir a una sesión de entrenamiento en condiciones. Esto era perfecto, ya que llevaba tiempo buscando a alguien lo suficientemente fuerte como para entrenar con él. Hoy, Daniel iba a recordarle que si no hubiera tenido la suerte de nacer 3 años antes que él, sería simplemente su hermana pequeña. Mientras los hermanos intercambiaban desafíos en silencio en el espacio, la anciana abrió con naturalidad una dimensión espejo cercana. Dentro, se preparó tranquilamente una taza de té y luego se sentó cómodamente, lista para disfrutar del espectáculo. Esto prometía ser entretenido, ya que la violencia familiar estaba a punto de comenzar. Carol levantó una mano. 3. 2. 1. Sus dedos se cerraron lentamente formando un puño, y en el instante en que se cerraron, ambos desaparecieron simultáneamente. Su velocidad ya había superado lo que incluso las cámaras de alta velocidad más avanzadas de la Tierra podían captar. Un instante después, chocaron, sus puños impactando con fuerza. Daniel solo sonrió. Nada mal. Todo sucedió en una fracción de segundo, y solo estos dos monstruos pudieron reaccionar a intercambios que ocurrieron tan rápidamente. Tras el primer intercambio, volvieron a distanciarse. Los ojos de Carol se iluminaron de emoción. Su mano no le dolía en absoluto. La tremenda energía cósmica que rodeaba su cuerpo había protegido completamente sus puños, y ni siquiera sintió el más mínimo escozor. Esta vez, sus manos no se iban a hinchar, así que su confianza creció aún más. Hoy me vengaré sin duda. Sin dudarlo, se abalanzó de nuevo sobre Daniel. Inmediatamente, ambos comenzaron a intercambiar puñetazos y patadas. Al principio, Daniel se contuvo deliberadamente. Tenía miedo de lastimarla accidentalmente, pero después de ver a Carol completamente ilesa, él también se emocionó. Nadie había sido capaz de resistir ni siquiera uno de sus golpes contenidos, pero ahora Carol sí podía. Simplemente maravilloso. Por fin tengo un saco de boxeo. Tras intercambiar decenas de miles de golpes, Daniel finalmente dejó de contenerse. Aunque no del todo, solo utilizó alrededor del 30% de su fuerza. Aunque Carol seguía siendo físicamente más débil que Daniel, no resultaba herida. Cada vez que Daniel la lanzaba por los aires, ella volvía inmediatamente a levantarse y seguía luchando. Los dos se movieron tan rápido que en cuestión de segundos, su campo de batalla se había desplazado a millones de kilómetros de la Tierra. Era como si todo el sistema solar se hubiera convertido en su campo de batalla. Innumerables asteroides se hicieron añicos bajo sus puños y los fragmentos salieron disparados en todas direcciones. Cinturones de asteroides enteros, uno tras otro, fueron destrozados por la fuerza de su colisión.
Durante un tiempo, ninguno de los dos bandos pudo dominar por completo al otro, y nadie sabía cuántos puñetazos o patadas habían intercambiado. Finalmente, forcejeando, se agarraron el uno al otro y se estrellaron de frente contra Venus. Auge. El impacto abrió un enorme cráter en la superficie del planeta. Aún así, no se detuvieron. Daniel lanzó un puñetazo que hizo que Carol saliera disparada a varios kilómetros de distancia. Ella, sin más, regresó volando y se abalanzó sobre él. La lucha continuó en lo profundo de las regiones volcánicas de Venus. La lava brotaba por doquier y una erupción volcánica desencadenaba otra. Pronto, todo el planeta tembló, incluso las interminables tormentas perpetuas que azotaban la atmósfera de Venus fueron destrozadas por las ondas expansivas. Los cielos se llenaron de polvo y ceniza, pero ninguna de las dos cesó. Daniel se lo estaba pasando de maravilla, y Carol se sentía aún mejor, ya que cada segundo se sentía más cómoda con su poder. Después de todo, este era el primer día en que realmente se daba cuenta de lo poderosa que era. En Ala, se había basado principalmente en disparar ráfagas de energía fotónica, así que nunca había experimentado la emoción de un combate cuerpo a cuerpo como este. Ya habían luchado en casi la mitad del sistema solar. A medida que la batalla continuaba, el control de Carol sobre su energía cósmica mejoró rápidamente. Sus movimientos se volvieron más fluidos, su velocidad aumentó y su fuerza siguió creciendo. La energía que sentía en su cuerpo era infinita y la liberó sin restricciones. Poco después, despegaron de Venus y regresaron al espacio. Mucho más allá de lo que el ojo humano podía ver. Una estela blanca dorada y otra estela naranja dorada brillante chocaban una y otra vez. En cuestión de segundos, ya habían intercambiado más de 100.000 golpes. Daniel no pudo evitar sonreír. Esto era increíble, nadie había podido entrenar con él así antes. Carol apenas cumplía los requisitos, pero aún así cumplía los requisitos. La batalla ya había durado casi una hora. Carol había sido derribada por los disparos innumerables veces. Cada impacto destrozaba otro campo de asteroides, pero ella siempre volvía a la carga. La lucha continuaba, pues la resistencia de ambos hermanos era absolutamente monstruosa. Otro cinturón de asteroides estalló en escombros. Entonces. Auge. En el espacio reinaba el silencio, pero Carol sintió de alguna manera el impacto resonar en su mente. Fue como si una sacudida descomunal resonara por todo el sistema solar. El puño de Daniel se estrelló directamente contra su cara y, así sin más, ella salió disparada por el espacio como un meteorito. Segundos después, se estrelló contra Mercurio. La colisión destrozó enormes secciones de la corteza del planeta. Trozos de mercurio salieron disparados al espacio, destinados a vagar sin cesar por el sistema solar. Mercurio ya era el planeta más pequeño, y ahora se había vuelto aún más pequeño. Daniel flotaba orgullosamente sobre ella, mirándola desde arriba, con una sonrisa triunfal. Honestamente, estaba extremadamente satisfecho porque Carol era un saco de boxeo fantástico. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en su rostro mientras se frotaba debajo de la nariz con un dedo antes de hacer un gesto con confianza. Vamos. Sigamos adelante. Carol se negó a aceptar la derrota e inmediatamente volvió a la batalla, provocando que la superficie de Mercurio, ya cubierta de cráteres, quedara aún más dañada. Daniel la golpeó sin piedad hasta que la superficie del planeta quedó cubierta de cráteres. Gracias a la inmensa energía cósmica que protegía su cuerpo, no sufrió heridas físicas. Pero emocionalmente, sufrió un golpe muy duro. Todavía no puedo vencer a mi estúpido hermano. Carol se sentía completamente desanimada. Daniel había destrozado por completo la confianza que había ganado antes. Una vez más, se sentía como la misma persona débil de la que él siempre se burlaba. Pero la verdadera víctima no fue ninguno de ellos, sino Mercurio. Era él quien realmente sufría, porque si seguían así mucho más tiempo, el planeta mismo se desintegraría. Al darse cuenta de eso, ambos regresaron al espacio. En el vacío, Carol seguía siendo la que recibía la paliza. En realidad no le dolía, pero era increíblemente vergonzoso y humillante.
Finalmente, dejó de forcejear y Daniel la miró con expectación. Vamos. Sigue adelante. Carol simplemente agitó ambas manos, indicando que ya había terminado. Que la patearan como a una pelota de fútbol ya no le resultaba divertido. De repente sintió que jamás lograría su venganza, y su cabeza se agachó en señal de derrota mientras lucía completamente abatida. Daniel se acercó volando y le dio una palmadita en el hombro. Con gestos exagerados de los labios, dijo: siéntete orgulloso de tu fortaleza. Daniel parecía estar terriblemente satisfecho consigo mismo. Ser invencible es un poco solitario. Los dos flotaban ahora cerca de la superficie del sol. Al ver la expresión de suficiencia de Daniel, Carol se irritó cada vez más. Daniel hizo un gesto. Volvamos. Entonces se dio la vuelta y comenzó a volar hacia la tierra. Al ver que había bajado completamente la guardia, Carol reunió de repente hasta la última gota de fuerza que tenía. Le lanzó un puñetazo directo a la nuca. Sabía que no podía hacerle daño, pero pensó que al menos podría aturdirlo un momento. En el instante en que Daniel se tambaleó, ella lo rodeó con ambos brazos. Luego, con todas sus fuerzas, lo arrojó directamente al sol. Llevo queriendo hacer eso desde siempre. Al ver a Daniel caer de cabeza al sol abrasador, Carol se animó al instante. Por fin me he vengado. Estoy tan feliz. Completamente satisfecha, simplemente se quedó flotando allí y esperó a que Daniel volviera a volar. Al fin y al cabo, el sol no suponía ninguna amenaza real para Daniel, así que esto no era más que una broma inofensiva. No muy lejos. Dentro de la dimensión espejo. La anciana terminó tranquilamente su té. Esa sí que fue una taza de té increíblemente satisfactoria. No pudo evitar sonreír. Alguien llevaba años contestándole de mala manera. Siempre que él necesitaba su ayuda, ella era la digna hechicera suprema, y siempre que no la necesitaba, de repente se convertía en esa anciana. Bueno, ahora lo habían arrojado al sol. Para ella era un alivio verlo recibir una lección como es debido. Estirándose con pereza, el anciano abrió otro portal de regreso a Kamar Taj. Tomé demasiado té. Es hora de volver y usar el baño. Sonrió para sí misma y, al mismo tiempo, disipó en silencio el pequeño hechizo que había lanzado antes. No había sido más que un simple encantamiento, uno que hacía que la gente se sintiera somnolienta y disminuyera su estado de alerta. Así que tenía que marcharse rápidamente, porque en cuanto Daniel saliera del sol y se diera cuenta de lo que había pasado, sin duda vendría en busca de venganza. Chicos, si les gustaron los capítulos, dejen comentarios y votos. Además, hoy propongamos llegar a los 400 votos. Y si quieres capítulos adicionales, no olvides visitar mi página de Patreon. Lleva 30 capítulos de ventaja respecto a la novela web y los capítulos son bastante largos, así que puedes echarle un vistazo. Patreon.com/Nova escribe. Gracias por escuchar este capítulo. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. Nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense mucho, corazón negro.